Yo ya soy de la casa, ¿eh? Por supuesto que sí, pastor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido de nuevo a esta nueva semana, a esta nueva jornada que Dios nos permite, ¿verdad? Por su gracia y su misericordia que son nuevas cada mañana. Qué bueno. Pastor, ¿cómo has estado? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo va el ministerio? ¿Cómo está la fraternidad? ¿Cómo está Málaga? Bueno, está todo revolucionado, gloria a Dios. El Espíritu Santo está obrando y estamos recién aterrizando de un retiro que le llamamos Oasis. Ajá. Un retiro de fin de semana muy intenso, donde hemos visto el mover del Espíritu Santo como hace mucho tiempo no lo veíamos. Hemos visto romper ataduras, bautismo en el Espíritu Santo, sanidad. Es maravilloso lo que hemos contemplado allí. Cuando uno se aparta y se dispone a buscar al Señor, algo ocurre. Es maravilloso, de verdad, Pastor Juan Carlos. Y es que, mira, yo siempre tengo ahí como una intriga porque la iglesia necesita eso de recogerse, apartarse, porque si no, ¿de qué manera nos enfocamos? Yo admiro mucho, mira, ese tema del fútbol es tremendo porque los jugadores constantemente están concentrados, imagínate, ¿no? Sí, para tener el nivel, para tener la dimensión, para tener la concentración, no solamente, fíjate que es un tema mental, físico, psicológico, y cómo no lo vamos a hacer nosotros los creyentes, ¿cierto? Claro, nosotros estamos al contrario, dispersos, estamos dispersos. Sí. Es que el diablo se ha encargado de poner muchas distracciones, o sea que es difícil mantener la concentración, por eso hay que usar estrategias. Uno en el día a día se dispersa. El trabajo, las responsabilidades, la familia, incluso los deberes de la iglesia, todo eso nos dispersa y alguno dirá, pero pastor, ¿cómo el servicio a Dios te puede dispersar? Totalmente. Uno puede estar sirviendo al Señor lejos de Dios. La prioridad es Jesús, es apartarse y hablar con Él. El servicio está en segunda, tercera o cuarta posición en esa prioridad. La primera es estar a los pies de Jesús y servirlo después, porque el problema es que a veces estamos sirviendo a un Dios desconocido. Sabemos que existe, hemos tenido un encuentro con Él, pero oye, yo también tuve un encuentro con mi mujer la primera vez cuando nos conocimos y eso no supuso mucho. Necesité años para conocer a mi esposa y todavía después de 40 años juntos todavía me sorprendo de detalles que no sabía, ¿no? Y digo, pero bueno, Isa, de repente te sale con algo nuevo y dices, en 40 años no me lo habías contado, ¿no? Nunca me lo habías contado eso. Ay, nene, ¿cómo te lo voy a contar? Pues no. Entonces con Jesús pasa igual, nosotros necesitamos toda una vida y lo que no puedo decir, yo tuve un encuentro con el Señor hace 10 años. ¿Y qué? ¿Y el encuentro de hoy lo has tenido? No, es que últimamente... No. Es que tenemos que buscar. Y el retiro ayuda a eso, a reenfocarnos, como bien decía al principio del programa, y volver a tener la perspectiva. Cuando uno de nuevo tiene claras las cosas, entonces se enfoca en eso y vuelve a concentrarse, porque hagamos lo que hagamos, tengamos hijos mayores, pequeños, trabajemos, hagamos lo que hagamos, nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Esa es la regla de oro, lo que yo digo en la iglesia. La regla de oro, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque él soportó el oprobio, porque vio por delante el gozo y la alegría que le venían, ¿no? Y la vida eterna, ¿no? Así que si queremos sobrevivir enfocado y con el propósito de Dios, que por cierto, eso es éxito. Éxito no es tener mucho dinero o haber realizado tu sueño. Éxito es haber cumplido las expectativas de Dios en tu vida, hecho lo que Él pedía que hiciera. Ese es el éxito. Encontrarse uno en el propósito que Dios tiene, ¿verdad? Dentro de ese plan maravilloso que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y es que definitivamente, Pastor Juan Carlos, necesitamos ejercitarnos en todas estas cosas que Dios establece en la palabra. Mientras tú hablabas, yo recordé Mateo 26:41, cuando el Señor habla y dice, velad y orad. Velad y orad para que no entréis, dice, en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice, es muy débil, ¿verdad? Nos debilitamos. ¿Cómo cuesta fortalecer? Pero para debilitarte, vamos, ¿no? Y entonces necesitamos apartarnos, retirarnos. Qué bonito. Imagínate que
todo lo que Dios hace y lo que podemos experimentar, como tú bien lo decías, Pastor Juan Carlos, en un retiro. Yo no sé cuántos días, pero cuando nosotros nos hemos ido viernes por la tarde, noche, pasar el sábado juntos y regresar el día domingo, es que uno viene, vamos, imagínate, como, ¿verdad? Hay un misterio ahí. El Señor estuvo 3 días ahí como Jonás en el vientre del pez, ¿verdad? Y pasaron cosas milagrosas. Lo que Dios puede hacer, se dice que en un retiro Dios hace más que a veces que en todo un año o más. Sí, es verdad. Nosotros el viernes lo que solemos hacer es un compromiso de silencio, porque el hecho de estar callado, meditando en todo lo que se ha escuchado, simplemente hablar con Él, no hablar con nadie más. Oye, es otra estrategia muy interesante, ¿no? Y tú hablabas del espíritu, siempre está dispuesto. Hay muchos hermanos que se confunden de espíritu, están pensando en el Espíritu Santo, pero el texto está hablando de nuestro espíritu humano, el que ha sido, al que Dios ha parido, ¿no? Viene de Dios. Ese espíritu está siempre dispuesto a obedecer a Dios, no se cansa, no duerme. O sea, nuestro espíritu no duerme, no tiene cansancio ni necesita comer comida física, lo que necesita es alimentarse de la palabra de Dios y siempre está dispuesto. Pero la carne no quiere, la carne se cansa, la carne quiere disfrutar. Y el problema es que queremos en la carne obedecer a Dios. Eso es imposible. Y luego vienen los lamentos. Tenemos que dejar que el espíritu se fortalezca y nuestra carne se debilite. No hay otra solución. Con la carne fuerte no se puede obedecer a Dios. Es imposible. Sí, y por eso el Señor lo decía. Sí, el apóstol Pablo también, ¿te acuerdas cuando habla 1 Corintios 2? Dice, ¿verdad? Que el hombre natural no puede entender, ¿verdad? No discierne las cosas que son de Dios, y por más que estés en la iglesia, si no nos ejercitamos en las cosas del Espíritu, no nos vamos a enterar de nada. Nada. De hecho, hay una lucha muy grande porque, por ejemplo, en el mismo retiro, ¿no? Está uno centrado, recibe una palabra de Dios, automáticamente la carne. Esto es cosa mía, esto es que me ha venido a mí a la cabeza, esto es mío. Y empezamos con el dilema. Y a mí el Señor me dijo, mira, tira para adelante y arriésgate. Estamos hablando de momentos donde uno está centrado, no que te venga una locura ahora y te lance al desvarío, pero sí. No. Sí, estando centrado, clamando al Señor, invocando su nombre, pidiendo palabras, lo que te venga, sigue para adelante, ¿no? Y de verdad que maravilloso como el Señor revela los corazones. Hay un texto que yo suelo decir mucho en la iglesia, es el texto de que cuando venga el Consolador os liberará y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo digo que muchas veces eso de conocer la verdad, nos basamos en conocer a Jesús, conocer la Biblia, y todo eso es cierto, pero lo que se nos olvida es que el texto está hablando también de conocernos a nosotros mismos, porque somos nuestro gran enemigo. Entonces, cuando uno vive en la negación de que el Espíritu Santo hará, no, el Espíritu Santo hará, pero tú eres partícipe y compañero del Espíritu para ayudarlo. Necesitamos saber quiénes somos y cómo estamos, para pedir ayuda, para clamar al Señor. Y qué importante eso, una catarsis, una autorreflexión. Mucha humildad hay que tener para eso. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Claro, y además, pastor, la palabra misma nos dice el Señor allá en Mateo 6, cuando nos dice que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice, serán añadidas. Entonces, ¿cómo librarnos, por así decirlo de esa manera, de los afanes, de la rutina de esta vida, ¿no? Donde estamos enfocados en esto, preocupados, mucha gente que vamos a comer, que vamos a beber, que vamos a vestir. Y el Señor, en medio de todo eso, dice, búsquenme, no se afanen, no se preocupen, cada día tiene su propio mal, pero dice, buscadme primeramente, dice, el reino, mi reino y la justicia y todas estas cosas, porque está hablando precisamente de eso, que el ser humano se preocupa tanto, invierte tanto tiempo, ¿no? Como yo digo muchas veces a la gente, ¿quién se está llevando lo mejor de ti? Y muchas veces es esa fábrica, es ese supermercado, es esa clínica, es esa oficina, ¿verdad? Porque pasamos más tiempo ahí en un trabajo que en la casa misma. Sí, claro. Por eso es tan importante. Nosotros hacemos una estrategia que se llama el lema. El lema es un acróstico de 4 letras, ¿verdad? La L de leer, la escritura, la E de escribir lo más importante, la M de meditar en lo que he escrito y la A de ponerla en acción. Entonces yo cuando trabajaba en Carrefour,
los últimos 7 años de trabajar allí estaba en una caja de cajero. Ahí no te puedes mover, no puedes hacer nada y el trabajo es mecánico. Y a mí me ayudaba mucho el reflexionar sobre lo que había leído. Entonces yo tenía mi libretita en el bolsillo y cuando estaba agobiado de la caja y aburrido, abría, cerraba rápido porque había una cola de clientes que no veas y meditaba en la palabra. Y eso me ayudaba. Maravilloso, la palabra cuando reina en la cabeza, como que las penas son menos penas, ¿no? Y eso es lo que le falta al pueblo de Dios, meditar. Y no medita porque no saca conclusiones, y no saca conclusiones porque no lee. Y cuando leemos salto de mata, y ya he cumplido porque leí un capítulo, pero ¿qué has sacado de ahí? ¿Qué es lo que qué vas a hacer con eso, no? Y es muy importante que trabajemos en centrarnos, Jesús. El Señor siempre está hablando de lo mismo. Pon tu mirada en Jesús, pone vuestra mirada en las cosas de arriba, centraos, buscad mi voluntad. Siempre es buscar, porque estamos luchando contra corriente y el mundo pues va contra nuestra. Así es. Y es que eso es lo lindo, ¿verdad? Cuando podemos retirarnos. Es que mira, cada vez que hacemos un retiro hay unas luchas tremendas, ¿no? Y yo entiendo a la familia, entiendo a los padres, a las madres, los hijos. Vivimos unas experiencias tremendas, pero todos lo discernimos espiritualmente porque es una batalla, a veces se vuelve campal esa batalla, ¿verdad? Porque dice, ir retirarnos. Mira, tú puedes ir a hacer un paseo, cualquier otra cosa y vas fácil, pero cuando tú convocas, ¿verdad? Para un retiro, se levanta el enemigo, vamos. A nosotros nos ha liado el enemigo, una en cada familia, en cada casa. Mira, unas peleas, las últimas 2 semanas que estábamos en ayuno, 3 días que hemos estado ayunando un grupo de personas responsables de aquello. La iglesia también ha estado apoyándonos. Mira, unos conflictos, unas enfermedades raras, unos problemas que aparecen de repente, de todo tipo, y nosotros diciendo, hermano, no, calma, esto es buena señal, es buena señal, los problemas son señal de que viene una bendición muy grande, sostente, sopórtate, pon tu mirada en Cristo y tira para adelante. Y algunos cedieron y no fueron al oasis, pero fueron los mínimos. El 99% fue, y Mike, espectacular. Claro. Espectacular lo que Dios ha obrado, pero vamos, cosas como que familias que no venían a la iglesia, nada más uno de ellos, llegar a la casa y el marido llorando como niño chico que quiere ir a la iglesia. Y la mujer, pero ¿de dónde salió eso? Que quiere ir, que está arrepentido. Un hombre que no quería. Y como esos casos y casos, sí. Maravilloso, el Espíritu Santo obrando nos ahorra muchos problemas, ¿eh? Sí, por eso yo digo, fíjate que Dios, de verdad, el amor de Dios para con nosotros es extraordinario. Con tan poquito, Pastor Juan Carlos, que buscamos, vamos, es que se desborda el Señor con nosotros, ¿no? Y esos retiros, especialmente, ¿verdad?, traen una bendición, porque mira, hay sanidad física, hay sanidad interior, hay liberación, y por supuesto ahí es donde el Espíritu Santo se derrama, definitivamente, ¿verdad? Nuestras vidas son tocadas de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y vemos esa gracia y ese favor de Dios manifestarse. Así que yo creo, ¿verdad?, necesitamos más ese tipo de actividades en la iglesia, ¿verdad?, para llenarnos de Dios, vaciarnos de todo lo que el mundo ha querido, ¿verdad?, para poder dedicarnos un tiempo y un momento al Señor. Y también durante el retiro, fíjate, siempre la oración, la intercesión, porque el enemigo está ahí. Claro. ¿Verdad? Durante la actividad surgen situaciones también, y si no tenemos cuidado nos echa a perder todo el programa. Claro, además, uno de los temas que hablábamos era cómo derrotar a nuestros enemigos, porque, digamos, son varios bloques. El primer bloque es lo importante que somos nosotros como creación de Dios, la aparición del reino de las tinieblas que hace caer al hombre, cómo el Señor Jesucristo viene a conquistar al hombre que se había perdido, la nueva naturaleza, y ahora vienen las luchas, cómo mantener esa nueva naturaleza. Entonces hablaba que a veces caemos en la trampa de considerar que el enemigo es uno, pero dice la Biblia que los enemigos son 3, el diablo, la carne y el mundo. Y hay que luchar contra estos enemigos de forma distinta. Entonces mencionaba cómo Jesús lo hizo. Cuando estaba en el desierto y el diablo vino, ¿qué hizo? Reprenderlo con la palabra. Y el diablo se marchó. Pero cuando estaba Jesús en
en el huerto de los olivos y estaba con su carne incomodada, sudando sangre, ¿qué es lo que hacía? Adorar a Dios, estaba a los pies de Dios, eso le hizo fortalecerse y poder hacer la voluntad de Dios, triunfó. Pero cuando estaba en la cruz, muertecito de dolores, agobiado, porque el mundo le decía crucifícalo, lo mataron, lo que él hizo es, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces hablábamos de que al diablo hay que reprenderlo con la palabra. A la carne hay que adorar a Dios para que la carne se debilite y la dejemos de lado aunque estemos incomodados. Y al mundo lo que hay que bendecirlo, hay que amarlo, hay que perdonarlo. Entonces esas son 3 herramientas distintas para 3 enemigos distintos. Y cuando uno trabaja a esos 3 niveles, la cosa funciona, porque no todos son demonios, ni todo es la carne, ni todo es el mundo. Entonces fue muy revelador, porque el Señor nos mostró de que tenemos que ser sabios en este tiempo, y a veces podemos estar con la espada a ciegas, dando espadazos. Te reprendo, Satanás, y lo que es tu carne que está amplificada porque le has dado todo lo que ha querido, y el diablo no ha hecho falta ni que haga actos de presencia. Necesitamos esa sabiduría, estar centrados, porque podemos tener la armadura de Dios puesta, pero y si no soy diestro con la palabra, ¿para qué me sirve la armadura? Pero imagínate que tengo la armadura puesta y soy diestro con la palabra, pero si estoy dormido, llega el enemigo y me corta la cabeza. Así que tenemos que estar vigilantes, sabiendo quién nos está atacando, quién está detrás, que evidentemente el diablo está detrás del mundo y de la carne, eso está claro, ¿no? Pero que sepamos que al mundo hay que amarlo, no al mundo, a las personas. Sí. Que a la carne hay que olvidarla y hay que adorar a Dios. Y que al enemigo hay que reprenderlo y no dialogar con él, porque nos va a ganar en astucia. Es el padre de la mentira, te va a engañar. Te va a envolver, te va a hacer caer en la trampa. Sí, y bien lo que tú dices, a veces cuando vamos a la palabra, Pastor Juan Carlos, a veces no le pedimos a Dios, no le pedimos al Espíritu Santo que nos revele lo que estamos leyendo, porque bien lo que tú decías, ¿verdad? Los pastores, ¿verdad? La palabra nos habla de lucha. No tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino dice, está hablando la parte espiritual, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Después dice habla de pelea, la buena batalla de la fe. Fíjate, ese es diferente, ese es otro nivel, ¿verdad? Sí. Y luego también dice el combate, ¿sí? Entonces, ahí es donde, ¿verdad? Nosotros decimos, se presentan los 3 enemigos igual, pero nosotros estamos preparados con las herramientas adecuadas, con la actitud adecuada, ¿verdad? La posición correcta para que el enemigo de ninguna manera pueda ganar. Además, esta batalla la tenemos ganada en el nombre de Cristo. Cuando confiamos y dependemos del Señor, definitivamente nosotros siempre, Pastor Juan Carlos, yo digo, partimos de la victoria que Jesucristo ya nos ha dado. Pero nosotros siempre tenemos que estar luchando, ¿verdad? Cuando Dios le prometió la tierra a Israel y ellos llegaron a la tierra, no es que el enemigo ya no estaba, el enemigo estaba ahí, ¿verdad? Y la actitud del pueblo muchas veces fue que hicieron alianza, hicieron negocio, se pusieron de acuerdo con ellos, y dice que después el enemigo otra vez se hizo fuerte y terminó esclavizándolos de nuevo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de cómo hacer la guerra contra el enemigo, saber contra qué estamos nosotros luchando. Entonces estos retiros, de verdad, vemos la mano de Dios, vemos la gloria del Señor manifestarse de una manera poderosísima. Nadie sale igual de como entró. Nadie sale indiferente. Sí. Y lo bonito es que la iglesia, los que no han estado, porque este retiro que nosotros hacemos no es realmente para la iglesia, es un retiro para con gente que cree en Dios pero todavía no ha tenido ese encuentro con el Señor, hijos pródigos, hermanos que están pasando un mal momento. O sea, son para casos puntuales que los llevamos cada 6 meses allí. Cuando vuelven, la iglesia ve revolucionada la vida de estas personas. Personas que ni para adelante ni para atrás, que estaban estancadas, ¿no? O personas que no había forma de que tuvieran esa experiencia con el Señor. El hecho de orar, de interceder, de ejercer el sacerdocio sobre estas personas, tiene poder. Dice que la oración del justo puede mucho. Y o sea, hay poder. Sí. Es verdad que hay que pagar un precio y que hay que dar, como decía la palabra, ¿no? Esa segunda milla. El Señor decía que cuando un romano os cargara con su carga, ¿no?, 1 milla, que vosotros hicierais 2.
para demostrarle a él quiénes sois, ¿no? Entonces, esa segunda milla, ese segundo recorrido, que ese esfuerzo adicional, ahí es donde realmente el poder de Dios se manifiesta. Yo he estado en gimnasio cuando era más joven y sé que cuando tú estás haciendo pesas, las primeras son buenas, pero las últimas son las mejores, porque ya no puedes más, pero aprietas, y ahí es donde realmente el músculo se fortalece. Es algo carnal, ¿verdad? Pero lo que viene a decir es una ilustración que también en el mundo espiritual ocurre. Cuando tú estás al límite y continúas, ahí el Espíritu Santo hace algo especial. Uh-huh. Ahí se rompe algo, el Espíritu quiebra las maldiciones, quiebra las ataduras y se manifiesta una liberación que si tuvieras que dar la primera milla, pues sí hemos orado, qué bien, qué bonita la alabanza, pero no, esa segunda milla, ahí es donde realmente se producen los milagros. Y ahí es donde vamos. Sí. Así es que desde el inicio, el principio, la palabra nos enseña eso, ¿verdad? Cómo Jacob peleó con el ángel, ¿verdad? Sí. Y cómo Dios después le dice, peleaste con Dios, ¿verdad? Y con los hombres y fuiste hallado vencedor, ¿verdad? No sea, está ahí, ¿verdad? El enemigo, muchas veces, como tú bien lo has aportado, pastor, a veces nuestro peor enemigo es la carne, ¿verdad? Que está allí, que no quiere, se revela, ¿verdad? Y luego también la parte espiritual, la parte almática, en fin, hay una lucha tremenda, a veces nos sentimos confusos, ¿verdad? De una situación, pero, ¿verdad? Dice el que persevera hasta el fin, ¿verdad? Este es el que obtiene la victoria, ¿verdad? Entonces hay que saber pelear, hay que discernir el tiempo, los momentos, hay que discernir contra qué es la batalla, la guerra, como tú bien lo decías, no siempre es el diablo, no siempre son demonios, a veces está la carne, a veces está el mundo que nosotros nos descuidamos y le damos lugar a la carne, le damos lugar al mundo y como bien lo dice Primera de Juan 2, pues el mundo pasa y los deseos, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad del Señor, ese va a permanecer para siempre, para la gloria del Señor. Así que todos estos temas son maravillosos, Pastor Juan Carlos. El camino que Dios nos muestra, Dios nunca nos va a dejar y usa diferentes recursos, mecanismos, estrategias, vías para siempre bendecirnos, levantarnos y que veamos la victoria siempre en nuestra vida, ¿verdad? Amén. La victoria está en Jesús, pero hay que pelear, jugar el partido, ¿no? Uh-huh. Decimos, pues si ya hemos ganado, pues vamos quedándonos en el banquillo. No, hay que correr la pelota, hay que lanzar, hay que entrenar, porque hay algo que se nos escapa siempre, y es, si Dios ya ha vencido, pues ya estábamos quedando tranquilos, pues si ya está todo hecho, pero es que resulta que el Señor nos está preparando para la vida eterna. Nosotros en el milenio estaremos juzgando a las naciones, estaremos gobernando, tendremos que hacer una función por la eternidad, necesitamos estar preparados. Uh-huh. Parece que cuando lleguemos a la vida eterna lo que vamos a estar es sentados en una nube tocando una lira, con los pelos rizados y rubios, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y no es así, vamos a realizar funciones y Dios nos está preparando, entre otras cosas, yo digo siempre que nuestra vida el Señor está instruyéndonos y este es un curso prematrimonial, porque el Señor nos va a casar con su hijo. Así que Él está preparando una esposa sin arruga y sin mancha y está pensando en la vida eterna. Y nosotros estamos un poco obcecados con esta vida, que hay que discipular a todas las naciones. Perfecto. Hay que trabajar, perfecto. Pero el Señor está mirando más allá, lo que va a ocurrir por la eternidad. Y Dios nos está preparando para eso. Así que hay que fortalecerse y ejercitarse para esta vida y para la eternidad. Sí, y es que, pastor, qué razón la que llevas, porque mira, en esa parte donde digamos la iglesia no tiene ese entendimiento, ese conocimiento, esa profundidad, ¿verdad? De lo que viene. Hay mucha gente que está esperando a Cristo, pero con un espíritu escapista, futurista. Ya no voy a sufrir, ahí ya no tendré hambre, no tendré dolor, ya no, ¿verdad? Como tú dices, ahí va a ir a dormir en sus laureles. Pero lo que dice la Biblia es totalmente diferente. Yo creo que esa escuela del Espíritu Santo la tenemos nosotros acá en la tierra. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Dios dice, busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Pero esa no es esa adoración de momento. Ese es un estilo de vida, ¿sabes? Donde alabas, donde adoras al Señor con todo lo que haces, ¿verdad? No es que ahora adoras al Señor y te acuestas a dormir.
¿verdad? No, por eso No, salieron los cristianos de medio tiempo y tiempo completo. es verdad. Claro, no, ahí dice, bueno, dice, es que yo soy cristiano de medio tiempo, dice. Tiempo ¿no? parcial, sí. ¿Verdad? Pues fíjate Mike, que en el propiciatorio, que es la tapa que tenía el arca de la alianza, ¿no? El arca que estaba en el lugar santísimo, que por cierto era de oro puro, los querubines que estaban arriba estaban adorando. Esa era la posición. Y yo pienso que en el cielo lo que se está es adorando al Señor constantemente, ¿no? Con cánticos espirituales, con alabanza, es que Dios creó la música para poder alabarlo a Él. Entonces, lo que hay en el cielo es un espectáculo. Yo creo que si ahora Dios nos dijera, en un minuto, vaya todo el mundo al cielo, yo creo que es que nos quedaríamos con la boca abierta sin poderla cerrar, ¿eh? Porque aquello debe ser un espectáculo de gloria, de alegría, de gozo, de disfrute, de adoración. Y en la tierra estamos demasiado, como empezábamos al principio del programa, demasiado obcecados con este mundo, con los problemas de hoy, con las dificultades, con nuestros anhelos, y estamos dispersos. Y Dios quiere que nos reenfoquemos, como dice el Señor, ponemos nuestra mira en las cosas de arriba y principalmente en Jesucristo. Sí, ese espíritu distractor, fíjate lo que pasó con Noé. La gente dice que estaba, ¿verdad? Los ejemplos, las señales que nos da nuestro Señor Jesucristo es eso, ¿verdad? Que cuidado nos pilla a nosotros el tiempo, igual como en los días de Noé, que estaban dándose en casamiento, a esto, lo otro, ¿verdad? Y lo que menos estaba pensando la gente es que el Señor se iba a manifestar. Y cuando comenzó a llover y cuando vino todo aquello, entonces recordaron, ¿verdad? La predicación que había habido, pero lamentablemente para la gran mayoría ya fue tarde, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el Señor nos está preparando la iglesia a nivel mundial. Cuando nos referimos a la iglesia, hablamos de la iglesia. La iglesia es una a nivel mundial, dígase la lengua, la raza, el color, lo que sea, pero la iglesia de Cristo somos uno, ¿verdad? En esa diversidad de dones, en esa diversidad de culturas, saber de que Dios viene por su iglesia, ¿verdad? Y eso es preparativo, ¿no? Pero Dios, como tú bien lo decías, Pastor Juan Carlos, lo mencionaste, Dios está limpiando su iglesia, preparando a esa novia, dice, sin mancha y sin arruga. Y son esos momentos, son esos retiros, son esos momentos de oración, son esos momentos de ayuno, son esos momentos de estudio de la palabra, son esos tiempos de adoración los que prepara la iglesia, porque ahí es donde desnudamos nuestro corazón, nos desvestimos para revestirnos de lo que realmente Dios tiene y Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. Mira, mientras tú hablabas de lo de una iglesia sin arruga y sin mancha, me acordaba cuando tengo que ir al culto y tengo que planchar la camisa. ¿Y qué tal es la arruga? Madre mía, que parece que la camisa está viva. Le quitas la arruga aquí y aparece otra en el otro lado y tú dices, pero vamos a ver cómo le quito esta la arruga. Y ya no sabe uno qué hacer. Así está el Señor trabajando con nosotros, sí, intentando quitar las arrugas de nuestra vida, que son muchas y difíciles. Y cuando una se quita, aparece otra. Y el Señor tiene una trabajera, se pasa la vida planchando y limpiándonos, ¿no? Ese es el trabajo del Señor. Pero Él lo está haciendo y Él ha prometido que el que lo empezó la buena obra la va a acabar. O sea, que la camisa acabará limpia y sin mancha, preparada para que Él se la ponga. Y esa es la esperanza que tenemos. Por lo menos, pongámoselo fácil y no estemos revolviéndonos como las camisas estas que parece que están vivas. Que le dejemos al Señor tratarnos, que le dejemos al Señor moldearnos, que seamos enseñables, que podamos obedecer la palabra. Todo eso facilita al Señor su trabajo, que podamos hacerlo voluntariamente en coordinación con Él. Y aparte, no solamente Dios va a tratar nuestra vida, sino que a través de nuestra vida otros van a tomar ejemplo para hacer lo mismo. O sea, nuestra responsabilidad es grande. Sí, ya no es simplemente que hagamos las cosas para Él y estemos, digamos, haciendo su voluntad, es que ayudemos a otros a que también la hagan. Porque mejor es entrar el último. Hay alguien que dijo, lo importante es participar, pero yo siempre digo que lo importante es llegar a la meta. Lo importante es llegar a la meta, no participar, después quedar en el camino. Entonces, mejor es entrar el último con muchos que entrar el primero, pero solo. Sí, sí. Porque ha ido más lento, claro, cuando llevas pequeño vas más lento, pero oye, qué bonito es que puedas llegar al último, pero con mucha gente que ha acabado la meta, ha alcanzado el destino y está
en el puerto de Jesús esperando. Así Gloria es, a Dios. Así es, pues vaya tela la que hablamos ahora. No vea, ¿eh? Pues nada, pastor, el tiempo se nos ha ido, pero siempre es una bendición poder compartir con la audiencia con el fin, ¿verdad?, de prepararnos todos, ¿verdad?, para esa venida del Señor, para esa santidad, para en el tema de la justicia, para que la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad?, motivarnos, ¿verdad?, inspirarnos, ¿verdad?, en las cosas que Dios tiene y Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Pues nada, pastor, terminamos orando y que tú nos puedas dar la información, cómo podemos comunicarnos contigo, porque necesitamos ayuda. Pues sí, Señor amado, gracias por seguir planchándonos, por seguir quitándonos las manchas, las arrugas, por seguir perfeccionándonos. Cada día somos menos malos, menos orgullosos, menos altivos, menos egoístas, Dios mío. Y es un trabajo que haces tú, no es mérito nuestro, Señor. Así que te damos las gracias, sigue trabajando, no te canses de trabajar en nosotros, Señor. Queremos ayudarte a facilitarte el trabajo. Dios mío, danos sabiduría para saber qué tenemos que hacer. Y Dios mío, te pedimos por nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros contactos, nuestros amigos, que todavía no se han dejado planchar por tu plancha divina, que todavía están revolviéndose y rebelándose contra tu perfecta voluntad. Señor, convéncelos. Dios mío, encandílalos, Señor. Coge su corazón y enamóralos de ti, Señor. Queremos verlo a tus pies pronto, Señor, en este tiempo que estamos viviendo. Bendícelos y que pronto podamos esperar la venida de tu Hijo que está a las puertas y que podamos decir, Señor, aquí tienes lo tuyo, multiplicado, porque el mérito es tuyo, los talentos son tuyos, lo único que hago es devolvértelo con tus intereses para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastor Juan Carlos, necesito ayuda, me gustan estos temas, yo quiero estar preparado para la venida del Señor, quiero prepararme para el servicio al Señor. ¿Cómo puedo contactarme contigo? Pues en el canal de YouTube, de YouTube, también tenemos un canal de YouTube que se llama Proyecto Vida, pero en Google puedes poner en la página proyectovida.com, ya sabes, vida cuando subes, proyectovida.com, y ahí tenés todo el material, quiénes somos y todas las páginas y redes sociales que tenemos, y ahí podrás encontrar el contacto para localizarnos o cualquier material que te sea útil para tu caminar cristiano. Muchísimas gracias, Pastor Juan Carlos. Un fuerte abrazo, que el Señor te siga usando poderosamente, dándote la fuerza a ti, a tu amada esposa también, a tus hijos, y saludos cordiales ahí a la congregación del Monte. Así es que a la fraternidad también ahí en Málaga. Que Dios bendiga abundantemente, ¿vale? Amén, igualmente, y un beso para todos los oyentes, desde cualquier parte del mundo, con el Espíritu os llega el beso. Así santo. Te amamos, pastor, bendiciones, linda igualmente, tarde. Hasta un abrazo. La próxima, bendiciones, amén. Cuídate mucho. Igualmente.